Hola amigos, hoy hablaremos de un tema muy importante dentro de la investigación de mercados, para lo cual tomaremos el libro de Introducción a la Investigación de Mercados de Marcela Benassini. Capítulo 6. ¿Cómo diseñar un buen cuestionario? Bueno, para empezar con este capítulo, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un cuestionario. Un cuestionario no es más que un instrumento de investigación formado por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de forma coherente, organizada y estructurada de acuerdo con una determinada planificación. En cuanto hay 4 preguntas claves que debemos hacernos cuando nuestro objetivo es diseñar un cuestionario estructurado y sin errores. Primera pregunta: ¿de cuánto tiempo disponen quienes responderán el cuestionario? Segunda: ¿cuánto tiempo tiene el investigador para editarlo? ¿Qué tanta disposición tienen quienes van a contestar? ¿Cuánto costará su aplicación? Bueno, son preguntas sencillas, para lo cual tenemos que hacernos estas preguntas antes de realizar nuestro cuestionario. Y antes de comenzar a escribir, debemos identificar y jerarquizar la información que necesitamos y pensar por qué la requerimos. A continuación se los explico con detalle. Determinar qué información queremos o qué es lo que queremos de la persona a la que vamos a encuestar. Para contar con un panorama general, es necesario responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el objetivo de la investigación? ¿Cuáles son los datos más relevantes que deseamos obtener? ¿Cuáles son los datos complementarios? ¿Cuál va a ser la información necesaria para comprobar la hipótesis? Número 2. Determinar qué tipo de cuestionario vamos a diseñar. Bueno, acá es necesario evaluar si el cuestionario debe hacerse mediante una entrevista personal, telefónica o por correo electrónico, ya que su redacción y el contenido dependen del tipo de preguntas. Por ejemplo, un cuestionario por correo electrónico y en general, los cuestionarios autoaplicables requieren un diseño especial, tanto para llamar la atención de la persona, ya que se carece de entrevistador. Número 3. Determinar el contenido de las preguntas individuales. El diseño de un cuestionario no es nada fácil. Se requiere una gran capacidad de análisis y experiencia para llegar a ser un buen diseñador de esta herramienta. Y es importante seguir una serie de recetas que a continuación se las detallo. ¿Es necesaria la pregunta? Todos hemos contestado una encuesta de mercado alguna vez y coincidimos de que en mayor número de preguntas, menor disposición habrá de nuestra parte para contestarlas. Por ende, un cuestionario con bastantes preguntas será más difícil contestar para el entrevistado. Y bueno, ¿es necesaria la pregunta? Número 2. ¿Se trata de una o de más preguntas? Nunca deben reunirse 2 preguntas en un solo planteamiento. De esta manera, una pregunta como esta: ¿cree usted que los automóviles europeos tienen mayor valor de reventa que otros similares y un mayor rendimiento de gasolina? Es una pregunta incorrecta. ¿Por qué? Porque cualquiera que sea la respuesta, no se sabrá con certeza si el entrevistado está contestando a la primera o a la segunda.
En todo caso, no se debe de mezclar preguntas, se debe de realizar una por una. ¿Tiene el entrevistado la información solicitada? Bueno, al elaborarse el cuestionario, debe definirse quién será la persona indicada para la toma de decisiones y quién es la más adecuada para proporcionarlos la información que requerimos. ¿Está el material solicitado dentro de la experiencia del entrevistado? Muchas veces el entrevistado no nos proporciona los datos tan solo porque no puede hacerlo o porque no sabe, en otras palabras. Es necesario, como dice en la CRES.CRES, escoger a la persona indicada para que pueda contestar nuestras preguntas. ¿Nos van a dar la información? Bueno, hay dos razones por las que los entrevistados no nos darían la información. Porque no desean proporcionarla o porque no pueden proporcionarla. En estos casos son muy distintos, ya que en la primera hay personas a las que no les gusta que les pregunten su edad, su peso o su nivel de ingreso mensual, de la que se diferencia de la segunda, ya que desde un punto de vista es poco afortunado preguntarle a los hombres de marca de pañales desechables prefieren para sus bebés, o preguntar a las amas de casa cuál es la marca de bujías de los automóviles en su hogar. Obviamente que las preguntas que haremos no serán contestadas, ya que la persona encuestada carece de esa información. Determinar el tipo de preguntas. Bueno, en cada cuestionario hay 3 tipos de preguntas. Número 1, las preguntas abiertas. ¿Qué son las preguntas abiertas? Las preguntas abiertas pueden proporcionarnos mucha información que no obtendríamos con el método de preguntas cerradas. Este tipo de preguntas dan la libertad a quien contesta el cuestionario para expresarse con sus propias palabras. Esta es su principal ventaja. Su mayor desventaja está en que es difícil codificar y sumar este tipo de respuestas y sacar conclusiones, ya que quienes contestan pueden divagar e irse por caminos diversos. Por ejemplo, ¿cuáles son sus restaurantes favoritos? Mencione todos los que recuerden. ¿Qué piensa de que se abra un nuevo gimnasio cerca de aquí? ¿Qué le parece este lugar? Son algunos ejemplos de preguntas abiertas. Se puede observar que aquí el encuestado va a tener que llenar con sus propias palabras dichas preguntas, y eso nos va a ayudar a tener una ventaja para saber más acerca de la persona encuestada. Preguntas de opción múltiple. Bueno, en este caso se le presenta al entrevistado una pregunta y un conjunto de alternativas para que seleccione la que prefiera. La principal ventaja de esta es que las preguntas son fáciles de sumarse e interpretarse. Su principal desventaja es que limitan la capacidad de expresarse. Por ejemplo, ¿a qué distancia se encuentra su casa de aquí? 0 a 100 metros. B, de 101 a 500 metros. C, de 501 a 1 kilómetro. D, de 1001 a 5 kilómetros. Y E, más de 5 kilómetros. Preguntas dicotómicas. Una pregunta dicotómica es una pregunta de opción múltiple que tiene solo 2 posibilidades para escoger. Es una de las formas de pregunta con mayor frecuencia que se usan en investigación de mercados. Por ejemplo,
¿Prefiere comprar el atún fresco o en lata? ¿Vino caminando o usó algún medio de transporte? ¿Está usted contento con el servicio que está recibiendo de esta pizzería? Sí, no. Si se abriera una pizzería a 20 calles de aquí, ¿acudiría usted? Estas son algunos ejemplos de preguntas dicotómicas, ya que solamente tienen dos opciones para ser respondidas. Número 5. ¿Cómo decidir la redacción de las preguntas? Bueno, para esto se ha enumerado una lista de 7 tipos de opciones para poder determinarlas. Primero, definir los términos con precisión. Debemos utilizar el término específico, a lo que se desea con la mayor exactitud. Deben especificarse palabras, por ejemplo, como, cuándo, dónde, por qué y cada cuánto. Preguntas objetivas o subjetivas. Debemos de tratar de formular la pregunta de la forma más objetiva posible. Por ejemplo, ¿piensa usted que Ford es mejor marca que General Motors? Es una pregunta subjetiva, mientras que ¿cuál piensa usted que es la mejor marca de automóviles? Es la pregunta correcta porque es más objetiva. Número 3. Preguntas positivas o negativas. Cuando son negativas, por lo general los encuestados tienden a contestar de manera sesgada. Un ejemplo, ¿cree usted que la publicidad es mala? Es una pregunta que tiende a sesgar la respuesta. Asimismo, ¿cree usted que la publicidad es buena? También puede inclinar la balanza. La pregunta más atinada sería, ¿qué opina de la publicidad de este producto? Número 4. Usar palabras sencillas. Usar palabras sencillas hasta donde sea posible. Debemos de tratar de evitar el uso de palabras rebuscadas o que no sean del conocimiento común. Considerar la regionalidad. En cada región se utilizan términos diferentes para denominar una misma cosa. Evitar preguntas ambiguas. A veces las respuestas de muchas preguntas no proporcionan gran información debido a que estas últimas se plantearon en forma ambigua. Evitar la manipulación de las respuestas. Bueno, en ocasiones, quien solicita o quien realiza un estudio de mercado tiene especial interés en aceptar o rechazar una hipótesis. En cualquiera de las dos situaciones, tenderá a manipular las respuestas. Para evitar esta situación, el investigador debe recordar que ante todo está buscando hechos reales y fidedignos que le permitan tomar decisiones. ¿Cómo decidir el orden de las preguntas? Un buen cuestionario debe contener 3 tipos de información. Información de identificación, donde se incluyen datos como la dirección, la zona residencial o el número de DNI o sus nombres completos. Información de clasificación. En esta todos los datos que después nos pueden ayudar a establecer el perfil del consumidor. Información básica. Corresponde al cuerpo del cuestionario y son todas las preguntas que ayudan a demostrar o no una hipótesis y a tomar la mejor decisión. La bienvenida. Antes de formular la pregunta, se da una breve introducción que indique al respondiente quién está efectuando la investigación, sus objetivos y lo que se le pide que aporte. Por ejemplo, en esta comunidad estamos realizando un estudio para saber si usted está interesado en asistir a un nuevo gimnasio que abrirá sus instalaciones cerca de aquí. Muchas gracias por contestar estas preguntas. 6.2. Las preguntas iniciales deben ser sencillas e interesantes. Por ejemplo, ¿es usted contento con el servicio que está recibiendo en su gimnasio actual?
¿Qué es lo que más le gusta de su gimnasio actual? Marque con una cruz la respuesta que prefiera. El ambiente, la variedad de aparatos, la variedad de servicios, etcétera, etcétera. Y las preguntas más delicadas. Bueno, las más delicadas o difíciles siempre se colocan al final del cuestionario. Un ejemplo, si se abriera un nuevo gimnasio a 20 calles de aquí, 20% más caro, pero con más aparatos y mejores servicios, ¿a usted le gustaría probar? Sí, no, no lo sé, ¿por qué sí o por qué no? Y bueno, por último, es muy importante agradecer al entrevistado por su colaboración. Y ya finalizando con el tema de cómo desarrollar un buen cuestionario, el último aspecto es decidir el aspecto físico del cuestionario. Este factor es muy importante cuando el entrevistado va a contestar el cuestionario o cuando puede apreciar con claridad el trabajo del entrevistador, ya que va a tener un contacto físico con el documento. Por ello, el documento debe tener muy buena presentación, colocar los espacios adecuados y reproducirse en fotocopiadoras de buena calidad. Bueno, esto sería en todo en torno a lo que es capítulo 6, cómo diseñar un cuestionario del libro de investigación de mercados. Sin más, nada, me despido y gracias por su atención.